Bueno, nada, continúo. El, Además de la federación, de los CDR, de todas estas instituciones a las que son instituciones políticas que estábamos teníamos que estar y pagar por estar. Aparte, también existía en los centros de trabajo estaba el sindicato, un único sindicato, no existían alternativas, pero ese único sindicato teníamos que pertenecer, era como una cosa normal. Entrábamos a trabajar, empezábamos a trabajar y pues nada, era lo normal, era acto seguido, empezabas un día hoy y al otro día estaba delante de ti muy sonriente, con una sonrisa de oreja a oreja, el del sindicato. Y te decía, nada, ya estabas me tienes que dar los datos bien no era, oye, tú estás de acuerdo en integrar esto, no sé cuánto. No, 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 eso era. Bueno, me tienes que dar los datos tuyos bien porque tengo que rellenar tus datos para darte alta en el sindicato. Y aquello era como, ay, mira qué bien. Y ya a partir de ahí, pues empezabas a pagar también, a pagar mensual. He de decir, como siempre rectifico, he de decir que en mis primeros años de trabajo, funcionaba bien y había directivos de sindicatos que lo hacían muy bien y otros que lo hacían pues regulín. Pero en mi época, en mis primeras épocas en la época que yo empecé a trabajar, existía un mecanismo, que eso, mira, eso sí no lo he visto aquí. Existía un mecanismo que las personas, allí existía un ministerio de trabajo. Entonces, cada escuela de lo que fuera, de lo que se graduara, de lo que fuera, terminaban de estudiar esos listados con todos los alumnos, un listado con todos los alumnos. Se graduaron 20 estudiantes de lo que fuera. Ese listado se pasaba con el nombre de los estudiantes, la carrera que había terminado, lo que hubiera estudiado. Fuera en el nivel que fuera, desde universidad, técnicos medios, allí existía la universidad, técnico medio y obreros calificados, creo que se le llamaba, que eran, pues, bueno, carreras que la gente querían estudiar algo como más técnico y poco filosofar. Querían una cosa rápida, empezar a trabajar y ya está. Y entonces, pues, recuerdo que se estudiaba tornería, cocina, algo así como de cocina, de pues no sé, no me acuerdo muy bien, pero se estudiaban carreras más así, más técnicas que de estudios bueno, eran carreras de menos tiempo y así. Pero fuera la carrera que fuera y fuera lo que fuera, esos listados se pasaban al Ministerio de Trabajo. Ese era el mecanismo que existía. Se pasaban al Ministerio de Trabajo. En el Ministerio de Trabajo, las empresas, los centros de trabajo, todo lo que tenía, todo era del gobierno. Entonces, tanto la parte cultural, la parte deportiva, la parte de hospitales, de farmacias, de ópticas, de empresas de todo tipo, empresas que gestionaban todo tipo de cosas, todo tipo, todo era del Estado. Y entonces, en esa época mía, ahora no, pero en esa época era así, funcionaba de esa manera. Las escuelas pasaban los listados al Ministerio de Trabajo, los sitios que tenían, los centros de trabajo, fuera de lo que fuera, pasaban los listados al Ministerio de Trabajo, tenían que pasar los listados de las necesidades que tenían de cubrir diferentes plazas de trabajo, se le llamaba así, hay una plaza de tal cosa, hay una plaza en tal parte, hay una plaza de tal cosa, y así funcionaba. Entonces, los centros de trabajo tenían que pasar al Ministerio de Trabajo las necesidades que tenían y era casi tenían tremenda presión los sitios, a veces querían gestionar ellos mismos a la gente que llevaban a su empresa o a su sitio de trabajo, pero los presionaba bastante la parte del Ministerio de Trabajo. Tenían que pasar los listados de las necesidades de plazas que tuvieran.
esto que se me ve rojo en las manos es por la misma enfermedad que me han detectado ahora. Se me ponen rojas las puntas de las manos y se me inflaman, todo esto se me inflama, pero bueno. Entonces, pues pasaban los listados para ahí y el Ministerio de Trabajo, cada vez que terminábamos cualquier tipo de estudio, fuera cualquier tipo de enseñanza, fuera ya cuando pasaba a la parte de una profesión, fuera en los 3 niveles esto que he dicho, fuera de la que fuera, había que cumplir 2 años, le llamaban de servicio social. En esos 2 años, supuestamente, ellos contaban que era para pagar los gastos que había tenido el gobierno en pagarnos los estudios. Los gastos que había tenido el Estado para que nosotros pudiéramos llegar hasta ese nivel y de estudio, pues eso teníamos que pagarlo. Cuando terminábamos de estudiar había que hacer 2 años de servicio social, supuestamente para eso, para pagar. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando entrábamos a trabajar, pues el salario que se nos pagaba por 2 años no era el salario que nos correspondía normalmente por nuestros estudios, fuera el que fuera. Era un salario más bajo por 2 años para pagar lo que había invertido el Estado en nosotros. Entonces, pues nada, ahí se ve claramente que no eran tan gratis. Pero bueno, se hacía y cada uno, pero eso, ahí en eso, terminabas de estudiar y te mandaban a cumplir el servicio social. ¿Qué pasa? Donde llegaba una propuesta de una plaza vacía, fuera en el sitio que fuera. En el sitio que fuera, si estaba, a mí me tocó ir a trabajar desde Puerto Padre hasta Las Tunas, que hay 52 kilómetros todos los días. Diario, viajar hasta ahí. Y en Cuba no se tiene coche todo el mundo así tan fácilmente. Por lo menos yo no tuve jamás un coche para trasladarme de un sitio a otro. Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, como era la dirección provincial del MINAJ y todas esas cosas, pues tenía ciertos recursos y tenía como lo que aquí se le llamaría un microbús, y entonces salía desde un sitio que le llamaban Chaparra, que era más para allá de donde yo vivía, y venía recogiendo trabajadores, pim, 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 pam, hasta allá. Y así pues tenía que madrugar bastante, por supuesto, y coger para allá. Ahí había que ir a pagar por los 2 años eso. Si yo o cualquiera decía que no iba a ir a donde te situaba el Ministerio de Trabajo para cumplir con el servicio social, corrías el riesgo de que te invalidaran el título y pues nada, lo que estudiaste pues fue por gusto. Tu título te lo invalidaban y no podías ejercer más ni buscar trabajo por tu cuenta para irte para aquí o para allá, para algún sitio, no podía ser. Tenía que ser donde ellos te situaban y ahí cumplir los 2 años. A partir de ya que cumplieras los 2 años, pues tú elegías ya si te mantenías ahí en ese sitio o te trasladabas para otro sitio. Y así funcionaba el de esto. Entonces, si entrabas a trabajar con el carnet de la UJC, cuando llegabas a los 30 años, pues entonces, según también en la posición que estuvieras ocupando de trabajo y esas cosas, pues enseguida te venían y te veían y te decían, bueno, pues ya nada, ya arribaste a la edad y ya te vamos a hacer el proceso para pasar al partido. Y entonces, pues ahí al que aceptaba, por supuesto, pues nada, le hacían el proceso para entrar al PCC, Partido Comunista de Cuba. Y entonces tengo que seguir en el próximo porque ya no me da el tiempo.